Y hay pueblo muy bendecido y hay pueblo que no es tan bendecido. Y aquí vamos a ver algunos principios muy fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? El texto que vamos a ver tiene que ver con la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Prácticamente todo el Antiguo Testamento trata de cómo entró el pueblo a la tierra prometida, de qué manera Moisés se quedó viendo de lejos la tierra prometida, de qué manera muchos ni siquiera entraron a la tierra prometida y ni siquiera la vieron. Y esto tiene que ver con la bendición de Dios. Vos podés ser una persona bendecida o no, pero esa bendición depende de Dios. Pero ahora la buena pregunta es ¿por qué no sos bendecido y otros sí son bendecidos? Así que por favor presta atención, pero por eso tenemos que leer el texto. Vamos a ir al texto de Levítico, capítulo 20, del versículo 22 en adelante, y presta atención, por favor, mirá lo que dice aquí. Ya comienza con una palabra muy poderosa: guardad, guardad. Pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, no son algunas, sino todas, y ponedlos por obra, no solamente conocer, sino también practicar la palabra de Dios, lo que nos dice y enseña la Biblia. Y miren lo que viene a continuación: no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco. ¡Qué tremendo! Que yo sepa, son las personas que vomitan. Cuando vos tomás algo que te cae mal, el estómago se te revuelve y es como que tenés una repulsión y vas, ¿no es cierto? Yo sé que algunos lo harán mejor que yo, pero las personas vomitan, no la tierra, pero acá la tierra vomita. Jesús también le dice a la gente, cuando pone el ejemplo de dos extremos, y dice, o son fríos o calientes, tibios no, los vomitaré de mi boca. Aquí es Jesús quien dice los vomitaré de mi boca, pero aquí es la tierra. Y la tierra es la tierra prometida, es el lugar donde fluye leche y miel. Parece ser como que Dios le dice al pueblo, mirá, sometete, guardá, registrá bien en tu mente cuáles son los estatutos, los reglamentos, los requisitos, porque no vaya a ser que entres a la tierra pensando que vas a vivir como se te antoje y la tierra te vomite y la tierra no te acepte. Tiene que ver con la dimensión en la cual Dios nos quiere entrar, nos quiere meter. Es una dimensión de gloria, una dimensión del alma y del espíritu en la que vos experimentás una plenitud tal que no te importan las circunstancias, porque es Dios con vos, en vos y obrando en vos plenamente. A eso se refiere Jesús con la vida abundante. Es la bendición de Dios que completa a algunas personas y a otras les hace creer que están incompletas. Por eso dice el texto, como sigue a continuación, entonces, en el versículo 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí hay pertenencia, hay identidad y hay una condición para ser, y tenemos que ser santos. No es algo que es opcional, es algo que nos define, nos identifica y nos hace diferentes, y es justamente la santidad por Cristo mismo. ¿Cuál es la clave que nos puede enseñar la palabra de Dios aquí? La primera clave para disfrutar la nueva vida en Dios es respetar las reglas. Respetar las reglas
Dios tiene reglas, Dios tiene estatutos, tiene mandamientos, tiene normas, y nosotros tenemos que conocerlas, tenemos que saber cuáles son. Hay personas que piensan que pueden vivir la vida cristiana como se le antoje. Otros dicen, yo tengo mucha calle, tengo mucha experiencia, por lo tanto esto simplemente se trata de una mera adaptación social, de ser parte de un medio y hacerme como cualquier otro. Y se olvida que es Dios quien está viéndonos y no nos está viendo en apariencia. En apariencia nosotros podemos ser perfectos. ¡Qué cara de creyente que tiene aquel! ¡Qué cara de buen creyente que tiene aquel! Pero Dios ve nuestros corazones. Él ve lo que hay en nuestro interior. Él ve las intenciones que tenemos. Y Él es el que determina nuestra real condición. Ni siquiera somos nosotros para decir, yo merezco o yo la verdad que me porto bien y es bueno, la verdad que tenía que estar en esta posición porque se fijaron en mí y me eligieron a mí. No, es Dios quien está por encima de todas las cosas, determinando todo lo que va a suceder y mucho más aún la bendición que se va a desatar de parte de Él para que nosotros la recibamos. Por eso hay personas que reciben bendición y otros que no reciben bendición. Hay unos que no faltan nunca a la iglesia y siguen quejándose y sufriendo, hasta podrían decir, si discúlpenme por favor, miserablemente. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si no falto nunca, soy fiel en dar mis ofrendas, mis diezmos, no falto nunca, voy siempre a la célula, llego temprano, pero ¿por qué no soy bendecido ni tampoco disfruto de la plenitud? Aquí viene la cuestión, justamente. Tres recomendaciones para cumplir las reglas. Estas tres recomendaciones, fíjate, la primera de ellas es conocer las reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que impone Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué deseo tiene Dios para este mundo? ¿Cuál fue la misión de Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que morir así? ¿Por qué lo envió Dios al mundo para salvar al mundo? ¿Qué pasaba con el mundo? Siendo que yo soy parte del mundo. Por eso hay preguntas que nosotros tenemos que responder a través de la palabra de Dios. Yo tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en un lugar donde ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en todos los lugares se prohíbe el fumar? Y en algunos restaurantes en Buenos Aires dice salón para fumadores, salón para no fumadores, y de repente una persona llega a un salón para no fumadores y saca un pucho y empieza a fumar. Enseguida vienen los de seguridad y dicen, miren, vaya para allá, le muestran el cartelito. Bueno, ¿cuál es nuestro cartelito? La Biblia. Nosotros tenemos que conocer lo que nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuáles son las demandas del Evangelio? Hay algunas personas que dicen, no, mandamiento, obediencia, no quiero obedecer, no quiero someterme a los mandamientos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es Dios en nosotros el que nos ayuda a obedecer a Dios y a cumplir la voluntad de Dios. Por nuestra propia cuenta es imposible que nosotros la cumplamos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para agradar a Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser pleno en nosotros. Si no está pleno en nosotros es porque está parcialmente o está triste en un rinconcito allí encajonado. Y nosotros no tenemos fuerza, no tenemos ánimo, nos quejamos y no tenemos la plenitud del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir una vida victoriosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer lo que nos dice Dios, conocer la voluntad de Dios, cuáles son sus requisitos, estatutos, preceptos, mandamientos. Siempre lo digo y espero que alguien lo tome en cuenta. Si vos lees el Salmo 119, tiene 176 versículos y en cada uno de ellos hay un sinónimo para ley. Ley, mandamiento, obediencia, estatuto, precepto. ¿Por qué dice algo así la palabra de Dios? Porque hay reglamentos, hay ordenanzas, hay requisitos para llevar a cabo. No es que yo vengo a la iglesia o hago la vida cristiana como se me antoje y vivo la vida como se me antoje. No es esa la vida cristiana. La vida cristiana es muchísimo más que venir a la iglesia, muchísimo más que leer la Biblia. Dios está monitoreando todo eso. Dios está viendo realmente quién
ha tomado una decisión en serio de entregarse o está ahí mirando de afuera. Es Dios el que determina todo definitivamente. La segunda cosa, guardar. Guardar no es esconder, no es cajonear. Guardar es atesorar, es recibir algo y tenerlo como muy preciado. Vos vas a ver qué tenés que guardar. Vos tenés que guardar la palabra de Dios. Esto lo voy a poner en mi corazón, esto no me lo va a robar el diablo, porque tenés que saber que el diablo está afuera esperándote para robarte la bendición. El maligno está afuera esperándote para robarte la bendición. Pero a veces el maligno entra, porque hay personas que lo dejan entrar. Se confabulan con el maligno y hacen una especie de complicidad con el maligno, y el maligno toma lugar. Y a veces viene encaramado en alguna entraña de alguna persona que todavía no se decidió por Cristo. Por eso lo más importante y lo más urgente es que nos decidamos por Cristo. Entreguemos nuestra vida a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida, y con mayúsculas. La vida abundante y plena. Pero ¿qué pasa que no la disfruta esa vida? ¿Qué pasa que la sufre y vive mal? No está guardando lo que es tesoro para su vida, no está guardando lo que es perla preciosa, no está guardando lo que no tiene que ser robado de su vida. Se la quita el maligno con mucha facilidad, se olvida. Y la tercera cosa, poner por obra, poner por obra. Dice, poné por obra la palabra. No es simplemente conocer, sino ponedlos por obra, ponerla por obra la palabra. Nosotros tenemos que ser un pueblo que practique la Biblia porque vive la Biblia. Y quiero aclararte eso, nosotros no tenemos una religión ni somos religión, tenemos una relación con Dios y es eso lo que nos define. Hay personas que simplemente tienen religión, cumplen un rito, cumplen un horario, cumplen simplemente para cumplir. Hoy fui a la iglesia, ya cumplí con Dios. Se sienten tranquilos de conciencia, pero eso no es lo que aprueba Dios. ¿Qué dice en el libro de Romanos el apóstol Pablo? Aunque tu conciencia no te acuse, no por eso eres justificado. Es Dios quien justifica. Y la fe puesta en Cristo. Por eso hay personas que no conocen la Biblia, no leen la Biblia, no tienen ni idea de lo que le agrada a Dios, ni siquiera se lo preguntan, ya han tomado una decisión. Por eso vamos a ver esto mucho mejor, pero sigamos. Y acá vienen las tres opciones respecto a esto. Si vos lees el capítulo 20 de Levítico y después te vas al capítulo 26, te vas a dar cuenta que uno es el complemento del otro. Y en el capítulo 26 de Levíticos tenemos tres posibilidades a obedecer el mandamiento. Porque los estatutos, seguime por favor, no te distraigas, los estatutos, los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, los preceptos están para que se cumplan, no están para adorno, están para que se obedezcan. Si Dios te dice perdona a tu enemigo, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Pero pastor, no lo siento. O pastor, no lo quiero hacer. Bueno, ahí ya estás tomando una decisión. Las decisiones ya las tomó Dios y son las mejores para nuestra vida y para nuestra bendición. Pero hay personas que deciden hacer su propia ley. Y como dice el apóstol Pablo, ustedes son ley para sí mismos. Es decir, no me importa la voluntad de Dios, no me importa la ley de Dios, yo hago mi propia voluntad y es lo que yo quiero y es lo que se me antoja. Y bueno, así les irá. Pero fíjense, en el Levítico capítulo 26 tenemos tres opciones para este tema. La primera opción es conformarnos. Hay gente que se conforma a la voluntad de Dios. Es decir, se hace a la voluntad de Dios. Yo sé cuál es y yo me conformo, yo me adapto, yo hago lo que me pide Dios, lo respeto. Hay personas que lo hacen por amor. Es como en el matrimonio, cuando tu esposa te dice, pero ¿por qué no haces las cosas así que me hace feliz? O haces las cosas así, o tu esposo, cualquiera, no importa. Y vos por amor cedés, por amor cedés. Pero qué triste es cuando cedés por obediencia
pero con quejas y broncas. Es como en una fábrica, te dicen, hace esto, está bien, lo hago. Y te da una bronca para hacerlo y lo haces obligado porque si no te castigan. Bueno, hay dos extremos. Por un extremo están los que se conforman a la voluntad de Dios por amor. Dice, Señor, te amo y lo que me pedís no me cuesta nada porque te amo y te quiero hacer feliz, te quiero agradar. Lo mismo podés decírselo a tu esposa, a tu esposo. O el pastor está tan equivocado. Lo mismo puede ser con Dios. Pero por el otro lado dice, está bien, me lo pedís, lo hago, porque si no, no me das el premio o me castigás, y está bien, lo hago, y lo haces con bronca. Vos lo haces, pero lo haces con bronca. Dios está viendo la actitud, Dios está viendo lo que hay en tu interior. Y Él va a reconocer si vos tenés amor o lo haces obligadamente. Está bien, voy a la iglesia, está bien, leo la Biblia, está bien, no digo más la palabra, está bien. Y empezás a hacer cosas, pero obligada. Dios va a ver eso también. Puede ser que seas inmaduro y estés en el proceso hasta que te des cuenta y decís, bueno, ahora lo voy a hacer por amor. Antes lo hacía por obligación, ahora lo hago por amor. Y la tercera opción que aparece en este capítulo es en contra, es decir, yo no voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer mi propia voluntad, y eso te aleja de Dios y te pone en contra de Dios. Y si vos estudias este capítulo, te vas a ver que en este capítulo está que la persona que está en contra de Dios y decide desobedecer a Dios, le esperan problemas 7 veces peores, porque peca por orgullo y soberbia. Lo dice clarito el texto, peca por orgullo y soberbia. Porque en vez de arrepentirse, en vez de decir, está bien, me humillo, pido perdón, reconozco que fallé, no, sigue autojustificándose, sigue diciendo, no, el otro se equivocó, el otro es el culpable, pum, y se sigue dando manija, y eso lo va a llevar por caminos de perdición y de condenación. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras intenciones y aún nuestros pensamientos, porque todo lo está viendo Dios. Y Él va a determinar a quién bendecir y a quién no, porque Él ve lo que hay en nuestro interior. Pero cuando vos estés pensando mal, escuchame, no te distraigas, por favor. Le pido a Dios que me dé sabiduría para compartirte este punto. Cuando vos estás pensando mal, pensando que Dios es un Dios castigador, que está ahí con el dedito, te equivocaste, ahora pum, cañazo. No es así Dios. Dios escribió sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos y transmitió la palabra de Dios a lo largo de todas las generaciones. Y las personas tienen que obedecerla o no. Hay personas que son sensibles, se someten a la palabra de Dios, la obedecen y va a desatarse inmediatamente bendición para ellos. Pero cuando no obedecen a la palabra de Dios, escucha bien por favor, no es que Dios está inmediatamente pronto para castigar. Es el diablo el que inmediatamente se levanta y es detonado por el pecado. Fulano desobedeció a Dios, fulano está en contra de Dios y empieza a venir para atacarlo y lo rodea y empieza a afectar su vida. Por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles y obedientes a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo, no te preguntes si merece ser amado. Según nuestro entender y emoción, a lo mejor no merece ser amado y a lo mejor merece irse al infierno. Pero Dios determinó en su santa voluntad que amemos aún al enemigo. Punto, amalo. No te pongas a preguntar si lo amo, qué va a hacer el otro, ya veo que le pido perdón y no me perdona. No importa eso. Vos obedecé a Dios y la bendición de Dios se va a desatar para tu vida. Hay personas que no obedecen a Dios ni hacen su voluntad y por eso les va como les va. Por eso vos podés obedecer con amor, obedecer con bronca o directamente no obedecer. No hay otra opción. Nosotros tenemos que obedecer a Dios por amor, porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Amad a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando vos amás a alguien, lo querés hacer feliz, ¿no es cierto? Amén, iglesia. Amén, marido.
Qué trucho fuese amén. Amén, hombres. Amén. Bueno, ahí me gustó un poquito más. Por lo tanto, cuando uno ama, quiere hacer feliz al otro, quiere bendecir al otro, no quiere someter al otro y obligar al otro. Segunda clave. Practica lo que agrada a Dios. Dice Levíticos 20:23, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Fíjense, la vida cristiana se trata de prácticas. Prácticas lleva costumbre, práctica significa vivencia, vida. No es una vida teórica. Hay algunos que pueden hasta hacer poemas de la vida cristiana, pueden hasta descifrar la vida cristiana conforme lo aprenden en la Biblia, pero la vida cristiana se vive diariamente y dice, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Eran prácticas malignas, paganas, prácticas pecaminosas, prácticas que eran mundanas. Y aquí quiero mostrarte 3 tipos de prácticas. La práctica pagana. Todo lo que era pagano en aquel entonces era lo que no pertenecía al pueblo de Dios. Por lo tanto, si esa persona no tenía a Dios, ni vivía como Dios quiere, y no conocía a Dios, ni quería saber nada de Dios, era pagano. Esa persona puede haber sido ignorante, puede haber sido una persona desconocida, pero no tenía ningún vínculo con Dios, ninguna relación con Dios. Que yo sepa, conocemos a muchas personas así, ¿verdad? Gente que no quiere relacionarse con Dios, gente que vive como si Dios no existiera, gente que vive en otra cosa. Y vos le decís, vamos a la iglesia y te saca corriendo. Lee la Biblia y te saca corriendo. Me dejás hacer una oración por Dios y te saca corriendo. Bueno, gente que no quiere saber nada con Dios. Es gente pagana, dice según la Biblia, pero al mismo tiempo es mi interpretación, lo que podríamos considerar ahora. Pero también hay una práctica provocativa o profana. Es algo directamente ofensivo a Dios. Toda práctica maligna, ocultista, de hechicería, de brujería, de todo lo que sea que invoque a Satanás o que forme parte de una maldición, gente que va a un lugar para decirle, mira, odio a fulano de tal, así que echale un gualiche, una maldición y que se muera. Bueno, voy a ir al cementerio, traigo tierra del cementerio o pongo una foto adentro de un sapo y eso lo tapo. Bueno, ¿cuánta gente hace ese tipo de brujerías? Esa es una práctica maligna, diabólica, satánica. Todo lo que tenga que ver con hechicería, brujería y que se invoque a Satanás, eso va a ser directamente designado al infierno, lo dice la Biblia. En el capítulo 26 de Levítico está clarísimo también allí. Para todos los adivinos, nigromantes, a los que están invocando espíritus malignos, espiritistas, todo eso forma parte de una práctica ocultista. Y eso es práctica profana o provocativa, ofende a Dios. Eso no quiere Dios, eso no lo acepta Dios, está prohibido por la palabra de Dios. Y en tercer lugar están las prácticas santas, las prácticas de personas que adoran a Dios, agradan a Dios y que tiene que ver con Dios. Y es la que nosotros tenemos que practicar. Por ejemplo, leer la Biblia es una práctica santa, venir a la iglesia es una práctica santa, decir Dios te bendiga es una práctica santa, a menos que seas como un político que lo dice como una muletilla. Es decir, que vos tenés que tener prácticas santas. Pero ¿qué pasa si de repente la gente te ve como ve a cualquiera? Y ve que vos seguís mintiendo, seguís robando, seguís insultando, seguís engañando a tu esposa o tu esposo, seguís enojándote con violencia, criticando, chusmeando, queriendo basurear o tirar por tierra a una persona, denigrándola. ¿Qué pasa? ¿Dios aprueba eso? Dios está aprobando eso. Cuando Jesús vino al mundo a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Nosotros no somos quienes para decir, vos sos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y la Biblia dice que tenemos que actuar con mansedumbre, con respeto, para después ayudar a la persona a su pronta restauración. Según Gálatas capítulo 6 dice, no vayas a ser tú condenado de lo mismo,
porque te veas tentado a hacer lo mismo. Hay personas que no se dan cuenta que están actuando con prácticas malignas, pecaminosas y totalmente paganas y provocativas que forman parte de nuestra vieja historia. Son los hábitos que antes teníamos, son las cosas que pertenecen a nuestro pasado, pero en nuestro presente todo eso cambió, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso tenemos que manejarnos con mucho cuidado, pero también con la guía de Dios para no ser de tropiezo o hacer cosas que nos terminen condenando a nosotros mismos. Amén. Pero viene ahora la tercera clave y te pido muchísima atención, por favor, muchísima atención. Disfruta de las promesas de Dios. Disfruta de las promesas de Dios. Levíticos 20:24 dice: pero a vosotros os he dicho, aquí te permito señalarte, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Vosotros, ustedes, nosotros, yo, vos, somos el pueblo que recibe la promesa de Dios. Y hay infinidad de promesas, hay multiforme cantidad de promesas. Y nos han sido dadas para que nosotros las disfrutemos. Las promesas son para nuestras necesidades oportunas. Por eso, sea cual necesidad tengas hoy, a lo mejor has venido con una enfermedad, pues hay promesa de sanidad para tu vida. A lo mejor has venido con depresión, hay promesa de Dios que te va a levantar del lodo cenagoso. A lo mejor has venido sintiéndote solo, dice Dios que Él te acompañará y estará con vos todos los días hasta el fin. Hay promesas para todas las cosas. Si estás caído te va a levantar, si estás pobre te va a enriquecer de su gracia y aún de oportunidades que ni siquiera te imaginás. Hay promesas para todos nosotros, amén. Pero ¿qué pasa si de repente vos pensás que es para otro? ¿Qué pasa si crees que no es para mí la promesa? Por eso acá vienen las tres cosas que quiero hacerte tomar en cuenta, por favor. Hay tres opciones. La primera de ellas, creer que es para nosotros. Vos tenés que creer que es para vos. Vos tenés que creer que la promesa de Dios es para tu vida. Porque hay gente que dice, no, debe ser para otro. Yo soy condenado, estoy resignado a vivir como un pobrecito, como una pobrecita. Mi vida no va a cambiar nunca. Bueno, no va a cambiar nunca con esa actitud. Pero si vos tenés fe para creer que la promesa de Dios es para vos, te puedo asegurar que vos la vas a creer para vos, la vas a tomar para vos, la vas a guardar, la vas a atesorar y vas a empezar, como dice el salmista, a cabalgar sobre la palabra de verdad. Hay personas que no le creen a Dios, hay personas que no creen las promesas de Dios. Dios te dice que te va a bendecir en gran manera. Créelo, iglesia. Pero a lo mejor no lo crees. Y a lo mejor crees que vas a ser un maldecido, vas a ser un pobrecito, vas a ser un sufrido y vas a vivir una vida así. Pero si hoy crees, ya lo tenés. Segundo, creer en las promesas. Poseeréis la tierra, poseeréis la tierra. Vos tenés que creer que esa promesa es para vos, pero que esa promesa se va a hacer realidad en vos. Porque si no, no se va a hacer realidad. Por eso el pueblo de Dios disfruta de las promesas, porque las cree y empieza a vivir por ellas. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. No es una mera expresión de deseo. Es porque esa persona cree lo que dice, porque de lo que abunda nuestro corazón, habla la boca. Empecé a decirte, soy una persona más que vencedora, soy una persona bendecida, soy una persona completa en Él. Según el libro de Colosenses dice la Biblia que hemos sido completos en Cristo. Hemos sido completos, es un hecho pasado real, ya que se realizó, no es que se va a realizar. Soy bendecido por Dios con todo tipo de bendiciones, no es que Dios me va a bendecir, ya me bendijo. Empecé a agradecerle a Dios, empecé a darle gracias a Dios,
No estés pensando, me va a bendecir, ¿será que Dios va a actuar? ¿Será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios me va a devolver lo que el diablo me robó? No va a pasar nada de eso, porque la fe es un hecho que se cree, es un hecho que se asume como algo ya sucedido, algo que ya pasó y Dios lo hizo posible. Creerle a Dios quien la hizo a la promesa. Yo Jehová vuestro Dios, dice la palabra, yo Jehová vuestro Dios. No es el pastor Obando que te promete, es Dios. Dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te promete algo, dalo por hecho. Empezá a disfrutar lo que ya te prometió. Dios te trajo para darte vida nueva y empezá a disfrutar esa vida nueva. Dios te trajo para cortar tu maldición pasada y enfrentar a disfrutar la bendición que viene de parte de Dios en este presente. Vos tenés que recibir en esta noche la promesa de Dios que te trajo para empezar una nueva vida. He aquí lo viejo pasó, lo viejo pasó. He aquí todo empieza a ser hecho nuevo en Cristo y para su gloria. Por eso somos un pueblo creyente, pero no porque nos denominamos creyentes, porque creemos y creemos sin dudar. Amén. Y la cuarta clave, sé diferente. Levítico 20, 25 y 26 dice así: por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La santidad tiene que ver con la pertenencia de Dios. Somos de Dios, Él ya nos apartó, somos santos, porque Él nos hizo santos. Un santo no es una persona que murió hace 400 años y hoy es una estatua de yeso o de madera. La Biblia dice que santos son aquellas personas que han sido apartados por y para Dios. Y en esa nueva dimensión te da reglas y te enseña a vivir de una manera para agradar a Dios. No es que vas a estar en esa dimensión de santidad viviendo como antes vivías. Eso no es santidad. Eso es algo raro, feo, porque no has entendido el plan de Dios. Cuando vos entrás en esa nueva dimensión, tenés que sujetarte a la voluntad de Dios, a la mente de Dios, a la regla de Dios, al estatuto de Dios, a los mandamientos de Dios. Y cuando vos sos una persona sensible y querés agradarlo, Dios empieza a desatar bendición para tu vida, porque ve la intención de tu corazón. Dice, este es mi hijo que tiene un corazón bueno y recto, y empieza a desatar bendición. Él puede contemplar nuestros errores porque no lo sorprenden nuestros errores, ni siquiera nuestros pecados, porque Él nos conoce y sabe perfectamente todo. Pero el problema es cuando nosotros somos malignos y nos autojustificamos y creemos que siempre el otro tuvo la culpa, el otro tuvo mal, yo soy siempre el perfecto, el que no se equivoca nunca. Cuando es así, Dios no te puede bendecir. Dios bendice al corazón contrito y humillado, al cual no despreciará jamás. Por eso cuando vos tenés un corazón contrito y humillado, Dios te levanta, te comprende, te bendice, te ayuda y te proyecta nuevamente. Porque para Dios no hay nadie desechable. Para Dios todos somos útiles. Pero si nos resistimos a su voluntad y hacemos lo que queremos, Dios no puede usarnos. Dios nos puede hacer que fluya en nuestra vida su bendición y podamos disfrutar de su bendición. Mira con qué texto voy a terminar. Hebreos 12:14 dice así. Hebreos 12:14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor si no seguimos la paz y la santidad. Somos santos, pero tenemos que santificarnos, porque el mundo nos quiere meter de nuevo en esa basura y en esa corrupción. Pero nosotros seguimos la paz con Dios, la paz con el prójimo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón, buscamos la reconciliación porque somos agentes de reconciliación, pero el diablo dice, no, odiá, tener rencor, seguí la bronca, seguí el odio, apartate, destruílo, matalo. Eso es lo que te dice el diablo. Pero Dios te dice, amalo,
amalo, bendecilo, dejale el juicio a Dios. Dios se va a encargar de eso. Vos buscá la reconciliación. En el primer culto había una persona que estaba luchando con este tema. Y quiero decirte que si vos estás luchando con este tema, estás ya abriendo la puerta para que el diablo se meta como un turbión y destruya a tu familia, porque él va a entrar no para afectar tu vida, afecta a todos los tuyos. Y esta persona estaba luchando, yo vi sus lágrimas, porque estaba en una lucha tremenda, como diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? La invitación de Dios es reconciliate, bendecí, perdoná. No te preguntes si el otro va a aceptar tu perdón, no te preguntes si el otro es merecedor de tu perdón. Dejale eso a Dios, pero vos hacé su voluntad, porque su voluntad es que amemos, perdonemos, bendigamos y seamos útiles en representar a Cristo. Por eso, iglesia, no te equivoques pensando que la vida cristiana es simplemente una vida de costumbres, hábitos, de cumplir ritos, de leer la Biblia como un autómata y de hacer oraciones huecas, qué sé yo. La vida cristiana tiene que ver con que Dios aprueba lo que Él determinó en su palabra y Él ve si nosotros estamos obedeciendo a su voluntad porque lo amamos. Cierra tus ojos. Permite que el Espíritu Santo esté hablándote ahora mucho más incisivamente para que definas las cosas. Y que no te vayas de aquí con como has entrado. Dios tiene que bendecir tu vida y solo lo va a hacer conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Él no bendice al necio, Él no bendice al perezoso, al haragán, al maligno, Él no lo bendice. Él bendice al que tiene un corazón recto y bueno para con Él y se da cuenta de sus errores y pide perdón, se reconcilia y vuelve a su redil y le dice a Dios, heme aquí. Así que si vos querés hacer una oración en esta noche, yo te voy a guiar en esa oración. Y si la querés repetir junto conmigo, repetila, pero hacé como que estás vos haciendo esta misma oración. Y después que termine esta oración, te voy a pedir que pases al frente rápidamente, por favor. Decile a Dios así, en esta noche quiero reconciliarme contigo, Dios, pedirte perdón por mis pecados y que la sangre de Cristo se derrame sobre mi vida para mi perdón. Una vez más, Señor, me apropio de esa sangre que fue derramada por Jesús, porque hoy quiero que limpie mi pecado y que hoy me dé una nueva oportunidad para vivir una vida de victoria. Señor, ayúdame, por favor, me he dejado llevar por emociones, me he dejado llevar por circunstancias, pero ahora quiero dejarme llevar por tu palabra. Quiero obedecerte, oh Dios, y no pensar en lo que pasará ni en los resultados, sino solamente en obedecerte. Y en esta hora, Señor, me presento delante de ti. Ayúdame, ayuda a mi incredulidad y ayúdame para creer tus promesas gloriosas de que vas a hacer de mi vida una vida maravillosa, fuerte, inconmovible y grata a tu presencia. En esta hora, Señor, ayúdame y me pongo en tus manos, en Cristo Jesús, y me entrego a Cristo. Amén.